Hola, estimados estudiantes, estamos en un video más y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del tejido sanguíneo. Como nosotros sabemos, el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado. Este tejido se caracteriza por tener algunos elementos que lo diferencian del resto de los tejidos conectivos, como por ejemplo su matriz extracelular fluida, el plasma en el cual están suspendidos las diferentes células que son conocidos como los elementos formes de la sangre y que median o regulan diferentes funciones corporales, dentro de las que podemos destacar el equilibrio ácido del pH del medio, la temperatura corporal, el intercambio gaseoso en nuestro cuerpo y los procesos de acción celular gracias al intercambio de CO2 con oxígeno. Como nosotros podemos notar en esta pequeña imagen, nosotros tenemos una serie de componentes que podemos diferenciar. Por ejemplo, en una muestra de sangre vamos a tener desde lo que es el plasma, los leucocitos o la serie blanca, y los eritrocitos, que es la serie roja. Número uno, las células más numerosas de un tejido sanguíneo eventualmente van a ser los eritrocitos. Y alteraciones en estas relaciones pues van a ser problemático. Por ejemplo, tenemos una relación de un 45% de células y un 55% en este caso que sería plasma. Hay que diferenciar entre dos conceptos, entre lo que es el plasma y el suero, siendo este último carente de factores de coagulación y fibrina, siendo estos un poco más difíciles de que sufran un proceso de coagulación, pero son altamente ricos en proteínas como albúmina y elementos de cicatrización interesantes que podemos utilizar nosotros en la práctica profesional. Hay algunos componentes, por ejemplo, del plasma, como el agua, que es principalmente lo que de lo cual está constituido, pero también encontramos minerales, como podemos apreciar, desde magnesio, calcio, algunos como sodio, potasio, cloro, que estos sirven muchísimo para funciones a nivel corporal. También tenemos proteínas plasmáticas como la albúmina, que sirve para el equilibrio o coloidosmótico u osmótico de la sangre, así como para poder movilizar el flujo sanguíneo y lograr pues las relaciones hemodinámicas que ya conocemos a través de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. También tenemos que hay serie blanca, como los leucocitos, dentro de ellos están los basófilos, leucinófilos, también encontramos monocitos y linfocitos, que son células de la respuesta inmune y que también son células migratorias dentro del tejido conectivo especializado que es la sangre. También vamos a encontrar plaquetas que junto con los eritrocitos comparten una característica estructural que es la carencia de núcleo. Aquí podemos ver cómo las relaciones de 55% entre lo que es el plasma y las células se ve alterado con enfermedades como la anemia, donde vemos una reducción importante de los eritrocitos y hay un predominio del plasma, y cuando se da lo que es la policitemia vera, donde hay un incremento de las células, por ejemplo, en este caso los eritrocitos. Ninguno de los extremos, cuando se pierde el equilibrio, es bueno. No es bueno tener menos eritrocitos, no es bueno tener más, porque cuando tenemos menos, la capacidad de intercambio de oxígeno se reduce y este intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno se ve alterado. Pero también cuando tenemos una proliferación de estas células, pueden que no sean de buena calidad. El proceso hematopoyético no logró su desarrollo digenético de la mejor manera. Y por otro lado, vamos a tener que quizás la capacidad que tengan de metabolizar las diferentes sustancias o el transporte del oxígeno en el CO2 no sea el más eficiente por la relación de proporción. También podemos ver aquí la diferencia entre lo que es el plasma y el suero. Ya les hemos quitado los factores de coagulación al suero, sin embargo, conservan las proteínas que les permiten tener una amplia utilidad médica, ya que se utilizan para pacientes autoinmunes, pacientes que tienen problemas de cicatrización y son una alternativa para cuando el paciente tiene un trastorno en esta vía. En la dinámica del flujo sanguíneo, nosotros vamos a tener la interacción de los diferentes elementos, como en este caso
Los elementos formes de la sangre, todas esas células que van en ese plasma fluyendo y atravesando todo el árbol circulatorio con el objetivo de lograr sus diferentes funciones. En el caso del eritrocito, eventualmente lograr el intercambio gaseoso entre captar CO2 y la liberación del oxígeno, que usualmente ocurre en extremos venosos y arteriales respectivamente. Otro de los elementos es esta configuración particular que tienen los eritrocitos, característicos de ellos y que tienen también un diseño hidrodinámico. Esta característica bicóncava que les permite moverse con facilidad y con menor fricción a nivel de todo el árbol circulatorio, dado a esta característica de biconcavidad. Y hay que recordar que tienen incluido dentro a la hemoglobina que permita este paso de intercambio gaseoso relevante. Como les había dicho, tenemos un extremo venoso donde se da la captación del CO2 y donde predomina la presión osmótica o coloidosmótica. Tenemos un extremo arterial donde predomina la presión hidrostática y es donde se puede liberar el oxígeno. Todo este intercambio gaseoso lo hace a nivel pulmonar y luego se ve reflejado en cómo lo logra a nivel de los diferentes tejidos y que a nivel del centro tenemos lo que son los capilares donde prácticamente estas presiones están equilibradas. Estos elementos formes de la sangre tienen incorporadas células como las estables, plaquetas y también los eritrocitos, pero también tenemos células migratorias de la respuesta inmunológica, los cuales van a participar, dependiendo de la situación, en diferentes tipos de respuestas, como alérgica o infecciosa e incluso inflamatorias. Las plaquetas son anucleadas, al igual que los eritrocitos, gracias a ese proceso hematopoyético. Las plaquetas, que son prácticamente restos celulares, tienen un papel fundamental en la homeostasia, que es la capacidad de mantener equilibrados los líquidos corporales, específicamente la sangre. Y ante una hemorragia forman el famoso tapón plaquetario que impide que perdamos sangre o que limitemos la pérdida de sangre durante un fenómeno de este tipo. Y ahí caemos a lo que son los elementos formes de la sangre, donde encontramos múltiples eritrocitos en nuestro fondo, pero también notamos la presencia de células inmunológicas que, aunque menores, tienen papeles muy importantes. Empezamos hablando del polimorfo nuclear neutrófilo, que este tiene esta característica de múltiples núcleos, tiene gránulos que les permiten la respuesta frente a antígenos y también para activar una respuesta celular, promover la llegada de otras células o simplemente colaborar en la opsonización de dichas bacterias. Vamos a tener que los polimorfonucleares, a pesar de que son los más numerosos, son las primeras células en aparecer en una respuesta inflamatoria aguda. La primera célula migratoria en aparecer en un proceso inflamatorio agudo son los polimorfonucleares neutrófilos. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica de barrido donde apreciamos las características estructurales del núcleo y sus diferentes gránulos incluidos en su citoplasma. Otra de las células que encontramos en una proporción mucho menor son los eosinófilos que participan en la respuesta inmunológica cuando se trata de una infección parasitaria o en reacciones alérgicas. Cerca del 1,5% de las células de la serie blanca son constituidas por este tipo de agente. Por lo tanto, encontrarlo es bastante típico en procesos parasitarios y de carácter alergénico. También tenemos a los monocitos. Recuerden que estas células se depositan en diferentes tejidos conectivos con el objetivo de diferenciarse a un macrófago que van a ser parte de la respuesta local frente a la presencia de antígenos. Esto es gracias al proceso hematopoyético. Y también tenemos células B o T, que son los famosos linfocitos, que las células B se diferencian en anticuerpos y las células T se convierten en células de una respuesta celular directa, donde podemos encontrar variantes como el natural killer, que son eventualmente células fagocíticas o de opsonización, como el caso de la célula B.
Y bueno, espero de que el video sea de utilidad, les permita repasar y que gracias a ellos pues logremos unos buenos resultados académicos. Recuerden, yo soy el doctor Iri Castillo y la odontología es más que dientes.